Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings y en esta ocasión quiero enseñarte a realizar este mini murciélago, pensando ya en la temporada de Halloween. Ocuparemos poquitísimos materiales, así que veamos. Yo estaré utilizando la hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Pero recuerde que usted puede realizar este proyecto con la hilaza que guste. Dependiendo del grosor, pues tal vez el tamaño de su amigurumi pues resulte diferente. Además debe tener en cuenta utilizar el gancho correcto. En esta ocasión estaré utilizando el gancho 2.5, bueno, de hecho el que acostumbro a utilizar para la mayoría de nuestros amigurumis. Vamos a necesitar ojitos de seguridad. Yo he elegido ojitos de seguridad de 6 milímetros, son bien pequeñitos. Agujita lanera, una hebrita, algún rosita tierno que tenga, solamente para estas marquitas que hacen que se vea súper tierno. Es todo lo que vamos a ocupar, así que si se anima a realizarlo, comencemos. Esta es la hilaza color Oxford. Es un gris súper oscuro, casi negro, pero no llega a ser negro. Y siento que con él puedo mostrarle tal cual. Pero si usted desea realizarlo con hilaza de color negro, claro que sí, también puede hacerlo. En la ronda 1 vamos a estar iniciando con un anillito mágico. Y ya que esté seguro, dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ya podremos cerrar el anillo. Voy a colocar marcador y en la ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos hasta completar esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo un punto y un aumento durante toda la ronda. Un punto y un aumento y así terminaremos esta ronda con 18 puntos. En la ronda 4 haremos repeticiones de 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 2 puntos y un aumento durante toda la ronda y esta vez la acabaremos con 24 puntos. Durante las rondas 5, 6 y 7 estaremos realizando 24 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta las 7. En la ronda número 8 estaremos repitiendo 2 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2 y seguido una disminución trabajando las disminuciones invisibles. Así continuaremos repitiendo 2 puntos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 18 puntos. Y en las rondas 9 y 10 realizaremos 18 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 10. Al terminar la ronda número 10 vamos a cortar la hebra, lo cierto es que no la necesitamos larga, extraemos, vamos a retirar también marcador y ahora estaremos colocando ojitos de seguridad. Estos ojitos los estaremos colocando entre las rondas 6 y 7. Obvio, vamos a lograr de que nos queden lo más adelante posible de donde iniciamos cada ronda para que esta parte quede detrás. Entonces, entre las rondas 6 y 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, entre las rondas 6 y 7 vamos a estar colocando los ojitos buscando que queden hacia adelante. Una vez ubiquemos el primer ojito, vamos a insertarlo. Listo. Tomamos el siguiente ojito y vamos a contar 5 puntos o usted puede dejar la separación que guste. Aquí hay un puntito, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí estaré colocando el otro ojito. También, por supuesto, entre las rondas 6 y 7. Una vez ubicados los ojitos, vamos a voltear un poco este tejido para colocarle la seguridad.
No necesita voltear totalmente el tejido, ya que es bastante pequeño. Ahora, la seguridad en esta ocasión la estaremos colocando al revés. Me refiero a que la forma tradicional de colocarlo es así. Bueno, pues ustedes me han enseñado de que lo coloquemos al revés y de esa forma cuando lo llevemos hacia el último pasito, pues no se hunde el ojito enfrente. Esto me ha encantado, quiero agradecerles por la idea que me dieron en vivo, porque la verdad es que sí resulta súper. Vamos a colocar este otro. Es un poquito más, digamos, no tan cómodo de colocar, pero finalmente el resultado vale la pena. También depende mucho de la calidad, de la seguridad de su ojito. Además, también lo vamos a asegurar un poco más. Y para ello vamos a estar prendiendo con muchísimo cuidado, que ya me he quemado antes, pero con mucho cuidado, préndanle fuego. Dejen que derrita un poquito. Vamos a dejar que derrita un poco más. Apagamos y vamos a aplastar. Ya una vez que seque, pues quedará durito, se separará de lo que sea con lo que lo estén aplastando. Si es con la misma mecha, está bien. ¿Vean? Y ahí ya está frío. Y ese ojito de ningún modo se va a salir en el futuro. Esto es previendo si algún niño pues juega con este muñequito, pues no haya peligro. Listo. Ahora sí, ya están listos los ojitos y volvemos a voltear. A voltear para entonces cerrar. Para el cierre, vean cómo estaremos cerrando. Vamos a estar uniendo el frente con la parte de atrás, ¿ok? Así lo vamos a estar haciendo, buscando de que nos queden los ojitos lo más centradito posible. Usted aplaste. Una vez aplaste, vamos a comenzar. Vean cómo aquí queda un puntito libre. En estos dos siguientes, ahí estaremos comenzando. Tomamos lazada. Y vamos a subir con 3 cadenas. O sea, además de esta que ya hemos hecho, 2 y 3. Ahora, vamos a cerrar. Esta primerita solo para ajustar. Vamos a continuar realizando un punto alto en la misma base de estas cadenas donde hemos iniciado, tomando los mismos 2 puntos. Iniciamos, pero no cerremos totalmente. A su vez estoy asegurando esta hebra. Pasamos a los siguientes 2 puntitos. Vean, los siguientes 2 puntitos. Y otro punto alto, que tampoco vamos a cerrar aún. Tomamos lazada otra vez, los siguientes 2 puntitos. Vea. Inicia y ahora sí vamos a cerrar. Cuando tenga 4 hebritas en el gancho, vamos a cerrarlos juntos. 2 cadenas, 1 y 2 y un puntito deslizado en la misma base del último punto alto. ¿Listo? Le siguen 2 puntos bajos. Ahora, el siguiente punto, este siguiente punto bajo, a mí me ha caído justo en este último punto. O sea, vamos a estar tomando este punto de aquí y este último. Luego vamos a asegurar esas hebras, ¿ok? Un punto bajo y en los siguientes 2, otro. Luego esas hebras que nos han quedado aquí detrás las vamos a asegurar y esconder, ¿ok? Ahora, voy a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento, ya que necesitamos colocar relleno. Vamos a colocar relleno justo antes de cerrar. Relleno a su gusto. Vea, aquí todavía me queda un agujero, pues por ahí estaré colocando el relleno. Coloque tanto como usted considere necesario hasta darle la formita. No demasiado, ya que este amigurumi todavía no lo hemos terminado de cerrar y vamos a necesitar hacerle la otra orejita.
¿verdad? A este murciélago. Entonces voy a estar colocando relleno hasta que le dé bien su formita. Ya he acabado de rellenar, ¿ya? Y ahora sí, vamos a deshacer la cadena que habíamos hecho para volver a comenzar. Entonces, lo siguiente después de los dos puntitos es un punto deslizado. Luego de ese punto deslizado, dos cadenas, 1, 2. Vamos a comenzar a realizar los 3 puntos altos cerrados juntos, comenzando en la misma base de ese punto deslizado. Siempre tomando de un lado y de otro los puntos para ir cerrando a la misma vez. Un punto alto en los siguientes dos puntitos. Otro, toma otra vez y ya esta es la última. Ahora sí cerramos los 3 puntos altos juntos, 2 cadenas, 1, 2 y un punto deslizado en la misma base del último punto alto. Y así nos habrán quedado estas orejitas. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente tan solo para asegurarla un poquito más tal vez y esconderla. Voy a retirarla hacia detrás. Y ahora sí, aquí detrás, pues voy a asegurar y esconder todas estas hebritas que han quedado. Ya escondidas todas esas hebras, pues vamos a hacerle esa marquita debajo del ojito, que es súper sencilla antes de hacer sus alas. Para esta marquita vamos a introducir la aguja lanera por detrás, y la marquita la vamos a hacer debajo, pero un poquito hacia el ladito de afuera. O sea, no pegadita al ojo. Así prefiero hacerla yo, pero si usted quiere hacerla más pegadita al ojo, pues claro que sí, siempre es libre de hacer lo que guste. Entonces, sale en el centro del ojito, debajo, separadito, y luego hacia afuera. Y voy a estar saliendo donde mismo inicié detrás. ¿Ya? Qué sencillito, pero de verdad que hace que se vea tierno. Un nudito, volvemos a introducir donde mismo y de este modo se va a esconder. Cortamos ambas hebras y si le ha quedado como a mí un poquito afuera, introduce por un ladito, lo mueve y de ese modo termina de esconderla. Listo. Y ahora sí, pues vamos a hacer las alas. Ya sabemos realizar anillo mágico con 6 puntos bajos dentro. Bueno, las siguientes rondas usted las podrá ver acá por escrito, ¿verdad? Porque es lo mismo que ya hicimos al inicio de la cabecita. Así que una vez tenga lista las 4 rondas, ¿verdad? 4 ronditas, entonces cada alita va a ser diferente en la ronda número 5. ¿Ok? Vamos a realizar 2 circulitos. Puede realizar uno ahora, yo le volveré a colocar los subtítulos para cuando realice la segunda. Ahora, una vez tenga lista hasta la ronda número 4, pause el vídeo si lo considera necesario, ¿verdad? Entonces, vamos con la ronda número 5 y última de esta primera alita. Voy a quitar el marcador, pues no lo vamos a ocupar. Esta ronda número 5, vamos a iniciarla doblando esta pieza. Este hilito del anillo mágico puede quedar hacia adentro si lo cortamos. Entonces, vamos a pasar este hilito por debajo del gancho para que quede hacia detrás. Estaremos trabajando en el siguiente puntito y en el último no, este lo vamos a dejar libre. Vamos a iniciar haciendo un punto deslizado tomando esos 2 puntos siguientes, uno con otro, así toda la ronda. Un punto deslizado. Tomamos lazada y en los siguientes 2 puntos, tomándolos juntos, vamos a realizar un medio punto alto. Tomamos lazada y en los siguientes 2 puntos vamos a realizar un punto alto. Luego una cadena al aire, un punto deslizado, vea por dónde voy a introducir por encima del punto alto. Así un puntito deslizado para formar una puntita. Luego un punto alto en la misma base de este punto alto anterior. Un medio punto alto en los siguientes 2 puntitos tomándolos juntos.
y le sigue un punto deslizado. Tomamos lazada, pasamos a los siguientes 2 puntos y vamos a volver a repetir un medio punto alto, un punto alto en los siguientes 2 puntos, una cadena, un punto deslizado, otro punto alto en el mismo lugar del punto alto anterior, un medio punto alto y para acabar 3 puntos deslizados. Continuando con el cierre, 1, 2 y 3. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego unir ambas alitas, ya que tengamos la segunda alita. Con esta hebra, vamos a unir las dos. Entonces, hasta aquí ya tenemos una alita. Esta va a ser la alita de este ladito. Entonces, vamos a hacer la segunda. Entonces, vuelvo a compartirle de la ronda 1 a la 4. Realice el circulito y vamos con la ronda número 5 de esta alita. Voy a retirar ya el marcador. Vamos a cortar esta hebrita, que no la necesitamos larga, para que se quede dentro escondida. Doblamos la pieza, pasamos el hilito por detrás y en esta ocasión lo único diferente que vamos a realizar es que si bien en esta alita iniciamos con un punto deslizado y acabamos con 3, pues en esta ocasión vamos a iniciar con 3 puntos deslizados y acabar con 1. Es lo único diferente, pero bueno, quiero explicárselo bien para que no se me confunda. Vamos a iniciar tomando los siguientes 2 puntitos con 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Le sigue un medio punto alto, siempre tomando un punto de cada lado. Medio punto alto. En el punto que sigue un punto alto, una cadena, un punto deslizado, otro punto alto en el mismo lugar del anterior, un medio punto alto y un deslizado. Volvemos a repetir. Un medio punto alto, en el siguiente punto un punto alto, una cadena, un deslizado, otro punto alto en el mismo lugar del anterior, un medio punto alto y para acabar un punto deslizado. Y listo. Vamos a cortar esta hebra. No la necesitamos demasiado larga, tan solo hebrita para asegurarla y esconderla. Voy a esconderla. Recuerde que con esta hebrita que hemos dejado de esta otra alita, pues vamos a estar uniendo las dos. Ya que tengamos listas las dos alitas, pues vamos a colocarlas con alfileres. Siempre buscando que nos quede esta con la que acabamos la hebra larga en este ladito. Y pues esta sí la vamos a colocar. Entonces vamos a colocarlas de manera tal que de frente pues a usted le guste, ¿verdad? En la posición que a usted le guste. Y ya que tenga claro dónde las quiere, pues vamos a ubicarlas aquí detrás. Las sujetamos y una vez más se asegura de que sí están en el lugar correcto, para entonces darle tantas puntadas como necesite. Vamos a mirarle. Y se me hace que sí, que una vez ya cosido, pues se verá mejor. Siento que esta puntita de esta alita de acá, pues no quedó tan levantada como esta. Así que vamos a acomodarle un poquito para que se vea un poquito más levantada. Ok, ya ha mejorado. Entonces, las puntadas aquí detrás, pues muy sencillas, con la misma hebra vamos a estar asegurando esta y luego nos pasamos hacia esta de acá y la aseguramos de igual forma.
tomando tantas puntadas como necesitemos. No van a sobrar las puntadas, ¿ok? Le aconsejo que cosa esta área de aquí y esta de acá, ese triangulito, ¿verdad? Y ya luego lo otro sí lo dejas sueltito. Y una vez termine de unir estas alitas, puede dejar el restante de hilo por si desea colgarlo y decorar en esta temporada de Halloween su murciélago hacia abajo. Es una lástima que no le pueda enseñar así en caída, pero básicamente se ve así y se ve bien gracioso. Como usted lo prefiera, ya sea boca abajo colgando o decorando en algún lugarcillo. Espero y este mini murciélago le haya gustado y si ha sido así, porfa déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que va viendo, pues le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chao, chao.